Como les decía, hoy día vamos a hablar un poquito del tema de las emociones. Y es un tema, como les decía, me entusiasma mucho porque creo que es algo tan humano, es algo tan natural y tan de todos, o sea, nadie puede decir yo no tengo emociones, y a la vez es un tema a veces tan ignorado o tan así como que damos por hecho que tenemos que saberlo por simple hecho de tenerlas, que, a veces uno puede llegar a ser sorprendente como la manera en eh, como Dios nos obra a través de nuestras emociones. Y bueno, lo primero en realidad es plantear qué son las emociones, ¿ya? Y me gustaría aquí, si, no sé si pueden activar solo sus audios, pero o al menos usar el chat, que si me pueden decir alguien, primero, ¿dónde están las emociones? ¿Quién sabe dónde están? Porque tienen un lugar. Sistema límbico. Ya, sistema límbico, ya, sistema nervioso. Esa es una parte de donde emanan algunas emociones, pero es correcta, pero no completa. Bueno, por lo menos me dieron una respuesta. Me acuerdo que una vez yo pregunté esto mismo en otro Zoom, una vez que estuve en una clase, y me acuerdo que yo dije, las emociones son algo como externo a nosotros o algo interno a nosotros. Y la mayoría me opinó que era algo externo a nosotros, que estaba fuera de nosotros. Y las emociones emanan de nuestro cuerpo, ¿ya? Eso es algo como partiendo por ahí. Las emociones, de hecho, nosotros las sentimos en partes del cuerpo. Las sentimos, por ejemplo, yo siento cuando, por ejemplo, me pongo nerviosa, lo siento en el aceleramiento del corazón, lo siento en la sudoración de mis manos, ¿cierto? Lo puedo sentir a veces, no sé, dolor de estómago. Están en nuestro cerebro, emanan de nuestro cerebro, de hecho. Incluso estos lo podemos saber porque hay personas que cuando tienen ciertos eh, también emanan de nuestro estómago o de nuestro sistema digestivo, muy bien ahí. De hecho, nuestro intestino sintetiza un montón de hormonas que tienen relación con nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, si nosotros no comemos suficiente proteína y carbohidrato en el día, no procesamos la misma cantidad de serotonina y dopamina que necesitamos para sentirnos tranquilos, y por ejemplo nuestros niveles de estrés se pueden elevar porque nuestro intestino no está sintetizando la cantidad suficiente de hormonas. Así que ustedes dicen, ¿qué está hablando de cosas de medicina? No me interesa hablar de medicina, pero sí me interesa de que quede claro que las emociones no son nubes que andan así como en el aire y que uno así como que se mete por ahí así en las emociones. Ya no son entidades como etéreas, sino que eh, están dentro de nosotros, se sienten en el cuerpo y afectan a nuestro cuerpo, ¿ya? Afectan y obviamente afectan a nuestro funcionamiento cerebral completo, porque si bien las emociones están en nuestro cerebro, no están en las mismas zonas donde está nuestra parte más racional, ya que lo vamos a ver. Y lo otro que es importante también mencionar de las emociones es que las emociones no solamente tienen relación con los humanos, sino que también hay ciertos animales con los que compartimos las emociones, ¿ya? Por eso, por ejemplo, uno puede ver a veces expresiones, no sé si me imagino los que tienen mascota o han tenido mascota, que a veces tienen expresión, por ejemplo, los perritos, ¿cierto? Se ponen tristes, ponen cara de pena, o ponen cara o se ponen alegres, por ejemplo, cuando uno hace algo que a ellos les agrada. Obviamente que su nivel de procesamiento emocional es mucho más básico que el de un ser humano, pero en el fondo las emociones son, son parte, digamos, de nuestra anatomía física, y Dios nos dotó de emociones porque tienen una gran función en la parte social. ¿Ya? Sin las emociones no podríamos tener relaciones sociales. Entonces es muy relevante conocer cómo funcionan nuestras emociones. Y
Y lo otro que quería mencionar respecto a las emociones, que muchas veces usamos la palabra emociones y sentimientos como sinónimos, y no son tan iguales, porque realmente los sentimientos tienen relación, de hecho ahí ya podemos quizás decir que el ser humano está en un nivel mucho más alto que el resto de las especies, y es que en el fondo los sentimientos es algo mucho más elaborado que las emociones. Las emociones es algo muy básico. Por ejemplo, la Kimberly mencionó de que en nuestro sistema límbico, por ejemplo, ahí nosotros tenemos, por ejemplo, la emoción del miedo. Cuando nosotros sentimos miedo, nuestro sistema límbico libera toda una respuesta corporal para enfrentar ya sea para enfrentar, huir o paralizarse, ¿ya? Esas son las tres respuestas del miedo. Y un sentimiento, el miedo en sí no es un sentimiento, pero sí, por ejemplo, el amor. El amor es una mezcla entre alegría, es una mezcla a veces con nerviosismo, es una mezcla tiene relación con ideas. Entonces, la verdad es que tenemos que tener en cuenta que los sentimientos de alguna forma tienen relación con las emociones, pero son mucho más elaboradas, ¿ya? Pero hoy día nos vamos a enfocar principalmente a hablar de lo que son las emociones y cómo funcionan. Y la verdad es que también hay otro tema que se entrelaza con el tema de las emociones, que tiene que ver con la educación emocional. Y la educación emocional es algo que hoy en día ya está mucho más en boga. De hecho, no sé si quizás alguno de los que está conectado hoy día quizás ha leído algún libro, se habla de la inteligencia emocional, o tiene o ha tomado algún curso. Y generalmente la palabra educación como que nos remite como a eso, como a tomar cursos, a ver, no sé, los psicólogos que enseñan, ¿cierto? Yo hacía, por ejemplo, la clase de educación emocional, me acuerdo, en la escuela, cuando trabajaba en escuela con niños, y en el fondo era como, claro, el trabajo de la psicóloga o del psicólogo hacer eso. Pero la verdad es que la educación, como bien sabemos, no se da solamente en los espacios académicos, la educación en realidad se forma en todas partes, uno recibe educación en la vida en general, y la educación emocional uno la recibe siempre, y por eso lo primero que puse ahí fue que todos hemos tenido algún tipo de formación emocional, eso es algo muy importante. A lo mejor alguien dice, no, yo nunca leí un libro de educación emocional, me aburren esos libros, pero la educación emocional todos lo recibimos o nos la modelamos mirando a otros, ¿ya? Como dice ahí, comienza desde que nacemos y se puede ir modificando a lo largo de nuestra vida. Cuando nacemos con una necesidad de sobrevivencia, todos los seres humanos, donde necesitamos, ¿cierto?, una figura de apego que se llama, que generalmente es nuestra mamá. Y cuando por ejemplo, la respuesta que tiene ese cuidador, que generalmente, como digo, es la mamá, va de alguna forma a comenzar a modelar nuestra manera de enfrentar nuestras emociones o de manejar nuestras emociones. Por ejemplo, hoy día se ha visto por las investigaciones y todo lo que se ha estudiado con los niños, que por ejemplo si un niño se le deja llorar, algo que se hacía con mucha frecuencia antiguamente, por ejemplo, antiguamente las mamás decían, no, deja al bebé que llore porque después va a aprender solo que ya no tiene que seguir llorando, por ejemplo, para que lo tomen en brazos. Y como que eso era algo bueno. Claro, en el momento se veía como algo bueno. Pero se ha visto en los estudios de que los niños que se dejan llorar cuando son muy pequeños, así estoy hablando de bebés, se dejan llorar y no se les atiende, después se transforman en adultos desregulados emocionalmente. Entonces, por ejemplo, son adultos que muy rápidamente tienen dos problemas, o son muy inhibidos en la parte emocional, no tienen capacidad de expresar sus emociones porque aprendieron desde muy pequeños a guardar lo que sienten, o son adultos que explotan rápidamente frente a cualquier situación y no controlan su emoción y son muy desregulados. Son como las dos respuestas adultas de eso. Y eso se ha visto que fue, ¿por qué? Por un tema de formación emocional. ¿Y esa formación emocional dónde la recibimos? Normalmente en nuestra casa. Y así la recibimos de nuestra mamá, de nuestro papá, con nuestros hermanos, con nuestros abuelos, la recibimos después en la escuela, la recibimos con los amigos, cuando después quizás llegamos a edades un poco más
de juventud, a lo mejor cuando tuvimos una pareja, o acá en Chile le decimos el pololo o la bolola, pero el novio o la novia, ¿cierto? Entonces, es todas esas experiencias que vamos teniendo, por ejemplo, cuando tenía un amigo o una amiga y esa persona, por ejemplo, me rechazó, todo eso me dio una cierta educación emocional. Entonces, todos traemos una mochila de libros internos de educación emocional. Y eso, obviamente, algunos recibimos una buena educación emocional o una un poquito más sólida y algunos una no tan sólida o no tan buena. Y aprendimos, por ejemplo, a lo mejor hay personas que a lo mejor aquí, como decía yo recién, aprendieron a guardarse las emociones. Porque, por ejemplo, en su casa las emociones no se expresaban. Las emociones era visto como algo malo. La cultura también nos enseña a cómo manejar nuestras emociones. Yo siempre doy este ejemplo cuando hablo de educación emocional. Las mujeres tenemos problemas con expresar el enojo, porque el enojo no está relacionado con lo femenino, es como que una mujer que grita, una mujer que golpea, una mujer que dice, por ejemplo, palabras fuertes, eso es mal visto porque es poco femenino. Y los hombres tienen problemas con la expresión de la tristeza, porque un hombre que llora es débil, un hombre que expresa con lágrimas se ve como un signo de poco masculino. Entonces, me acuerdo que un profesor de la universidad siempre nos decía, fíjense en los funerales, fíjense en los funerales, todos los hombres tienen cara enojado, decía. Esa es su forma de expresar su tristeza, estar como que cómo podía pasar esto, cómo es posible que esto esté sucediendo. Como que la expresión de los hombres de la tristeza es el enojo y la expresión de las mujeres de la tristeza es el llanto. Por eso pasa mucho, por ejemplo, que las mujeres a veces cuando estamos discutiendo con otra persona terminamos llorando, porque es nuestra manera de expresar nuestra frustración, pero cuando en realidad lo que queremos quizás es mandar un manotazo. ¿Ya? Porque el enojo se va al cuerpo. La expresión emocional del enojo es movimiento. En cambio, la expresión emocional de la tristeza es recogimiento. Yo en la tristeza necesito como al revés. Incluso por eso abrazamos cuando estamos tristes o nos enrollamos cuando estamos tristes. Son las necesidades físicas de la emoción. Entonces, la mayor parte de nuestra respuesta emocional es inconsciente. ¿Ya? No nos damos cuenta de las respuestas emocionales que tenemos. Quizá alguna de los que está aquí le ha pasado que no, por ejemplo, algo les molestó y no saben por qué. ¿Les ha pasado? No sé si me puede hacer por último un dedito para arriba algo, que, no sé, han estado en una situación X donde alguien dijo algo y pareciera como que fue como un detonante, así como ¡pum! Y como que hubiera tocado a esa persona un botón que produjo una molestia o una tristeza. Por ejemplo, ese comentario me dolió tanto y yo no quería que me doliera, pero me dolió. Y tenemos esas respuestas emocionales inconscientes. ¿Y por qué? Porque no recordamos nuestra formación emocional digamos, de nuestros primeros años. La mayoría de nosotros no se acuerda cómo fue nuestra vida antes de cumplir 1 año o 2 años. Si es que alguien tiene buena memoria, se acordará desde los 3 años, pero la mayoría de nosotros, yo creo de los 4 o 5 más o menos, tendremos como nuestros recuerdos más antiguos. Y nuestro cerebro procesa la respuesta emocional en una zona alejada de nuestra respuesta racional. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos ante la emoción? Tendemos a pasarla por la racionalidad. Entonces, por ejemplo, supongamos yo estoy conversando con alguien y de repente ese alguien me hace una broma, con buena intención, pero es una broma que a mí me molesta, porque me dice, por decir, me dice, es que tú, así como, siempre, por decir, tú siempre llegaste, así como, qué raro que tú llegaste tarde, por ejemplo, irónicamente. Y a mí eso me enciende algo por dentro, ¡pum! Como le decía yo, aprieta ese botón de molestia, ¿cierto? Es como que, y por dentro empiezo a pensar, y esta persona que se cree, ¿por qué me dice esto? Y empieza como, ¿cierto? Como a generar como esta respuesta emocional que la trato de cubrir porque por otro lado mi cerebro empieza a decir, pero espérate, cálmate, no te dijo nada malo, no te está ofendiendo, fue una broma. Y nos cuesta a veces controlar esa respuesta. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro analiza o, digamos, procesa en distintas zonas nuestros pensamientos o la parte más racional
que tiene que ver con nuestro lóbulo frontal, y nuestras emociones que están procesadas de nuestros sistemas más internos, que son las zonas más, digamos, internas de nuestro cerebro. Entonces, cuando intentamos racionalizar nuestras emociones, ¿qué pasa? Nos va mal, por lo general. Porque ¿qué hacemos? Reprimimos, nos tragamos la emoción y en el tiempo comienza eso a enfermarnos físicamente, ¿ya? Eso es lo que finalmente sucede. De hecho, hoy día existe toda una línea de terapia, que es la terapia corporal, que es psicológica, pero en el fondo es detectar cuál fue como la necesidad corporal que yo tuve, a lo mejor de expresar una emoción que no la expresé y que hoy día me tiene enferma, por ejemplo, de alguna zona de puede ser, por ejemplo, con dolores de cabeza, problemas estomacales, dolores de ciertas zonas específicas del cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque la sociedad intenta reprimir de alguna forma o establecer ciertas reglas de cómo tenemos que comportarnos, y esas reglas a veces nos juegan en contra. No siempre. Obviamente que hay reglas que están bien, o sea, imagínense que cada vez que nos enojemos fuéramos como de Hulk y ahí nos pusiéramos verde y creciéramos y fuéramos como ese hombre gigante que anda destrozando todo. No podríamos, gracias a las reglas sociales eso no sucede, pero sí, a veces puede ser demasiado fuerte la represión social. Y por otra parte también, nuestro cerebro se acostumbra a funcionar bajo ciertas, digamos, tiene como como las ciertas carreteras que va recorriendo, entonces tendemos a tener las mismas respuestas para ciertos estímulos. Pero nuestro cerebro, a lo largo de toda nuestra vida, tiene algo que se llama plasticidad cerebral, que en el fondo tenemos la capacidad de cambiar esas vías. Y por lo tanto podemos mejorar o modificar nuestras respuestas emocionales casi por siempre. Entonces, por ejemplo, si yo toda mi vida aprendí que cuando yo me enojo tengo que, por ejemplo, ofender a la persona de vuelta, yo puedo modificar esa conducta o puedo modificar eso gracias a la plasticidad cerebral, ¿ya? Entonces, si bien están en zonas alejadas, nuestra parte racional y nuestra parte emocional están alejadas dentro de nuestro cerebro, igual están conectadas, ¿ya? No están desconectadas una de la otra. Entonces, eso es algo bueno, y ahí uno ve una vez más la perfección de nuestro sistema, como Dios nos crea o nos creó de una manera tan perfecta, y cómo en realidad necesitamos de esta educación emocional de parte de Dios, porque Él es el creador, así que Él es el que sabe cómo realmente mejorar o ayudarnos a mejorar. Entonces, hay un concepto también, hablando de la educación emocional, que es el del analfabetismo emocional, ¿ya? Quizá alguno lo ha escuchado o no, pero Daniel Goleman, que es un investigador, él fue el primero que acuñó este término, y él en el fondo se refería a los analfabetos emocionales, como dice ahí, aquellos sujetos que no pueden comprender bien sus emociones y eso les trae un malestar psicológico con síntomas e inhibiciones que le dificultan el trato con los otros y que también pueden aparecer en problemas o enfermedades en el cuerpo, lo que le llamamos la somatización. Y cuando una emoción no puede ser expresada o manifestada verbalmente, el cuerpo va a mostrar en algún órgano eso que está siendo reprimido o expulsado de la conciencia, ¿ya? Hay enfermedades que son, digamos, provocadas por virus, ¿cierto? No todas las enfermedades son emocionales, pero sí hay veces que tenemos síntomas que realmente tienen relación con alguna situación emocional en las personas. Eso es innegable. Y cada vez son más comunes. Por ejemplo, hay muchas veces, como les decía, hoy día cada vez hay más entendimiento de que los problemas, por ejemplo, intestinales o del sistema digestivo en general, tienen una fuerte relación con nuestro manejo o nuestra gestión emocional. Puede ser que seamos demasiado controladores o puede ser que tengamos ciertas situaciones que no hemos solucionado. Y el analfabeto emocional en el fondo es la persona que tiene dificultad
para detectar qué es lo que siente, ¿ya? Hay personas que, por ejemplo, dicen, yo no siento nada, o incluso a veces, esto se está dando mucho hoy en día en las generaciones más jóvenes, estoy hablando de niños y adolescentes. Si alguno aquí trabaja con adolescentes, quizás me puede corroborar esto, que como que ellos no tienen sensaciones. Bueno, de hecho tienen dificultad con la expresión, su mayoría, pero además de la expresión, no solamente eso, hay un paso previo que es la detección, o sea, es como yo saber qué siento. Y no lo logran, no logran como hacer ese nexo, decir, ¿qué es lo que estoy sintiendo? No sé si no sé si estoy nerviosa, no sé si estoy, no sé si tengo miedo, no sé si tengo tristeza o una mezcla de ambas. Y eso, ese analfabetismo emocional, normal, en este tiempo está muy relacionado con el uso de las pantallas. Estos aparatitos que tenemos acá, de los cuales usamos casi 24/7, eh, prácticamente lo que hacen es que inhiben nuestro funcionamiento o nuestra conexión emocional y la capacidad de autoconciencia. Entonces, ¿qué sucede? Que los niños y los adolescentes, sobre todo, que se nota más, eh, tienden a tener dificultad para generar conexiones cerebrales que les permitan detectar esto. Pero gracias a la plasticidad cerebral, eso se puede mejorar, ¿ya? Eso es lo bueno. Pero también habemos adultos que podemos tener este problema del analfabetismo emocional, por el apuro, por la carrera del día a día, por la racionalidad, porque puede ser que a lo mejor alguno de los que está acá, por ejemplo, lleva una semana ansioso y no se ha dado ni cuenta. O lo asume como parte de la semana, o lo asume como o puede ser que a veces, por ejemplo, tengamos ciertos malestares físicos, o sea, así como, por ejemplo, los dolores de hombro y de cuello, que a veces decimos, tengo un dolor de cuello, no sé por qué me duele tanto, y a veces, muchas veces tiene que ver con nuestra falta de conexión emocional, ¿ya? Entonces, es importante que detectemos si tenemos algún grado de analfabetismo emocional, y bueno, obviamente tomar en cuenta eso. Y para eso pensé en hoy día que podamos hacer una pequeña medición ahí rápida de ustedes, de cada uno, de que podamos medir nuestra capacidad de sensibilidad emocional. Entonces les voy a pedir que si tienen algo en la mano, si están así como, no sé si están comiendo o algo, que lo puedan dejar de lado, si están con un celular, que puedan tener las manos libres, idealmente, la mayoría me imagino que está sentado, y que puedan, por un momento, por prestarle atención, qué es lo que sienten a nivel físico. Partamos por lo físico, y podemos hacer como una especie de escáner, así como igual como cuando lo siente el escáner que va pasando así como por todo el cuerpo y que podamos ir detectando, por ejemplo, partiendo por la cabeza. Si tengo alguna zona tensa, si por ejemplo tengo algún dolor, o por ejemplo, en mi caso, yo siento en este momento siento como una pesadez en los párpados, por ejemplo, que es como del cansancio del sueño. Eh, Ahora, por ejemplo, en el cuello, detectando si está cansado, si me duele un poco, si está relajado, si está muy duro. Y así voy bajando. Por ejemplo, a nivel de pecho, el pecho está apretado o está relajado, quizás necesito echar los hombros hacia atrás, quizás he estado todo el día con los hombros hacia adelante, como medio comprimido, y que podamos ir bajando. Ahora los brazos, por ejemplo, se sienten pesados, se sienten livianos, están cansados, que podamos por un momento, incluso si tenemos que dejar de mirar la pantalla para poder concentrarnos y buscar un punto de concentración o cerrar los ojos, que podamos decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué siento en mi estómago? El aire, por ejemplo, ¿cómo estoy respirando rápido, estoy respirando lento, tomo aire por la boca, tomo aire por la nariz, o estoy respirando. Y generalmente cuando uno empieza a hacer este ejercicio, se empieza a dar cuenta de que, por ejemplo, no sé, estaba tensa la espalda. Quizás sentir la presión de la espalda, la presión contra la silla,
A lo mejor está fría la superficie, o está caliente, o siento calor. Y así voy bajando, lo que siento en mis piernas, hasta llegar a mis pies. Y uno se va dando cuenta qué es lo que siento. Al hacer este ejercicio, por ejemplo, uno puede sentir, ya hicimos un escáner físico. Ahora, la pregunta es, emocionalmente hablando, ¿qué emoción estoy sintiendo en este momento? ¿Estoy relajada o relajado? ¿Estoy nervioso, nerviosa? ¿Estoy distraído? ¿Cómo estoy? ¿Estoy aburrido? ¿Estoy aburrida? ¿Cómo me siento? ¿Alguien logran detectar la emoción que hay en este momento? ¿O las emociones? Porque también pueden ser varias a la vez. Cansancio, ya por aquí mencionan el cansancio, con ganas de acostarse. Sí, amén. ¿Alguien más logra detectar así como lo que está sintiendo emocionalmente? Con que me digan sí, ya es suficiente, no importa que no me cuenten. O no sienten ninguna emoción. También es válido que me digan, no logro saber qué siento. Estresada, cansada. Deseo terminar de ordenar, ¿ya? Como ansiedad, un poquito. Párpados pesados, estamos en la misma. Físicamente agotada, ¿ya? Si se dan cuenta, las mujeres siempre somos más sensibles para detectar nuestras emociones que los hombres. Y esto no es feminismo, para que nadie me acuse después de feminista, pero las mujeres tenemos más habilidades emocionales que los hombres en general. Suele suceder. Así que si alguno de los hombres me pone algo, por lo menos equilibra la balanza de alguna forma. Agotada y estresada también. Uy, veo mucho cansancio y mucho agotamiento en este Zoom. Por lo menos no soy la única que se quiere bajar del 2022. Ya, bueno. ¿Por qué es importante hacer esto? ¿O por qué es bueno que podamos ir detectando lo que nos pasa? Sergio cansado. Ah, ya. También. Ahí al menos mandó a decir cómo se sentía. ¿Por qué es importante? Porque nosotros normalmente, como les decía, tenemos poca conciencia de nuestras emociones, a menos que las emociones se eleven hasta cierto nivel. Por ejemplo, sobre todo las emociones, por ejemplo, que son más intensas o más como generalmente más fuertes de sentir, como el enojo o el miedo, cuando por ejemplo nos vemos frente a una amenaza, no sé, de que alguien viene y nos va a atacar, o sentir que estamos en peligro, o todas esas situaciones como más o menos extremas, ahí siempre somos mucho más conscientes de nuestras emociones, pero por lo general en el día tenemos emociones, y es importante entender de que siempre hay una emoción en nosotros, siempre, nunca no hay emoción, ¿ya? No somos aemocionales o disemocionales, no sé cómo sería la palabra, pero sino que siempre hay emociones, la diferencia es la intensidad con la que la sentimos. Y por eso tenemos que tener, y cuando nosotros podemos obviamente entender qué es lo que nos pasa, podemos gestionar nuestras emociones. Por ejemplo, si yo tengo dificultad para darme cuenta cuando me enojo, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a acumular enojo en alguna parte de mi cuerpo, y de repente va a venir una situación que me va a hacer explotar y no me voy a dar cuenta. Hay personas que han llegado a acumular tanto enojo en su vida, o han llegado a estar tan dañados en la emoción del enojo, que por ejemplo, pierden hasta la noción, quedan en blanco
y, por ejemplo, solamente se dan cuenta cuando ya están, por ejemplo, con ya, por ejemplo, está todo destrozado alrededor y se lo está llevando la policía porque estaban, así como gente, ya estaban de verdad muy, muy, muy ya enceguecidos por el enojo. Y esas personas generalmente tienen que ir a control de ira. De hecho, Estados Unidos tiene una, como estadística, 8 de cada 10 personas tienen problemas de control de ira. Es decir, o sea, la mayoría, hay un grupo muy grande. Acá en Chile no sé, pero yo diría que 10 de cada 10, porque mi mamá se ríe porque eh, acá hay un nivel de agresividad general mucho más alta. Cuando uno tenía la bendición de estar en los dos lugares, la verdad logra notarlo. Pero en general, o sea, el tema del enojo, por ejemplo, cuando, como decía yo recién, cuando alguien, por ejemplo, traspasa un límite y me hace un comentario que a mí no me agrada, y yo me sonrío de vuelta por buena educación, ¿yo qué hago? No estoy expresando mi enojo, ni estoy diciéndole a esa persona, por ejemplo, no me gusta lo que me estás diciendo, por favor no me lo digas de nuevo. Esa es la manera correcta de gestionar el enojo en ese momento, porque es un enojo chiquitito, no llega a ser un enojo grande. Pero cuando voy acumulando enojo, acumulando enojo, acumulando enojo, acumulando enojo, ¡pum!, llega un momento en el que eso explota. Y eso es lo que nunca tiene que llegar a suceder en nosotros, sobre todo en nosotros como cristianos. ¿Cuál es el problema? Que más encima cuando llegamos a ese extremo, o la depresión, por ejemplo, que es una acumulación de tristeza en nosotros, ¿qué sucede? O de ansiedad, más encima entra el tema de la condenación. Mira, tú eres cristiano, tú tienes que tener gozo, el Señor es tu fortaleza, ¿cómo vas a estar así depresivo? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros decimos así como, ¿en qué momento salgo como que me estoy ahogando y más encima alguien viene y me pone con la mano y me empieza a tirar más hacia abajo? ¿Ya? Y por eso la gestión emocional o la sanidad de nuestras emociones es algo que no es liviano y es algo que Jesús nos enseñó a trabajar desde la Biblia. Y aquí yo puse algunos ejemplos con citas bíblicas de distintas emociones que sintió Jesús. Quizás si uno piensa en Jesús, uno dice Jesús, amor, como la emoción más fuerte, o sea, él nos amó y cierto, todo lo que Él vino a hacer por nosotros cuando vino por primera vez al mundo, ¿verdad? Pero además de esas emociones, además de sentir el amor, o de ser el autor del amor, ser el amor mismo en realidad, él además también como humano sintió emociones y quedaron registradas en los evangelios. Y cada vez que él sintió una emoción, él reaccionó en conformidad a esa emoción. Nunca actuó en contra, nunca vemos a un Jesús que, por ejemplo, ante la tristeza tratara de esconderlo con chiste, o un Jesús que ante el enojo tratara de hacerse el calmado. Al contrario, él siempre expresó las emociones que sintió. Y si revisamos con esta mirada los evangelios y la vida de Jesús, vemos a un Jesús que fue muy coherente, incluso llegó a ser a veces quizás como transgresor en la cultura, por esta coherencia que tuvo. Por ejemplo, Jesús sintió compasión. Dice que en algún minuto él miró a las multitudes y sintió compasión, por ejemplo, porque llevaban tiempo sin comer. Pero ¿qué hizo cuando sintió esa compasión? Él no dijo, qué pena que no tienen que comer. Oye, vamos ahora a la otra aldea que tenemos que seguir enseñando. No, él dice que miró, sintió compasión y le dijo a sus discípulos, denles algo de comer, porque llevan días sin comer. Y bueno, y ahí él hizo un milagro, ¿cierto? En esa situación se pudo alimentar a una multitud, pero a lo que voy es que él fue movido en su compasión, pero no es que la compasión en sí nos mueva, sino que nosotros nos movemos en coherencia a esa emoción. También dice la palabra, o hay ejemplos de veces que Jesús sintió enojo. El ejemplo yo diría que es más fuerte, el de Juan 2, cuando él está, ¿cierto? Llega al templo y dice que ve que están vendiendo palomas, ovejas, bueno, animalitos que estaban vendiendo fuera del templo, y dice que él se indignó tanto que dice que dio vuelta a las mesas. O sea, no lo menciona así el Evangelio, no dice él estaba tan enojado que llegó a botar las mesas, pero
claramente si alguien llega y empieza a dar vuelta a las mesas y dice, han transformado esta casa o la casa de mi padre en una casa como en un lugar, digamos, de ladrones, él en el fondo está expresando enojo, ¿ya? Y siempre es como conflictivo este pasaje porque siempre dicen así como, pero, oye, pero ¿cómo Jesús se salió de esa manera de sus casillas y llegó a botar las mesas? Pero yo creo que si Jesús deja este precedente en la palabra es porque en el fondo nos muestra de que nosotros no podemos ser incoherentes a lo que sentimos, ¿ya? Ahora, podemos entrar en discusión de si estuvo bien, si estuvo mal, si era la manera, no era la manera, o sea, tampoco con esto quiero autorizarlo o que se sientan libres así como ya, mañana, total, no me gustó el desayuno, así que pesco el plato y lo tiro de vuelta a la cocina, no, pero sí de que podamos tener, o sea, que podamos ir reconociendo de que Jesús nunca escondió lo que sentía, ¿ya? Y lo expresó con las personas correctas en el momento correcto, porque sabemos que cuando dio vuelta a las mesas no se equivocó, lo hizo de la manera correcta. Eso sí, también, bueno, obviamente sintió gozo, dice en muchos episodios él también sintió alegría y también experimentó la tristeza. Y el ejemplo que a mí más me gusta de cuando Jesús experimentó tristeza es cuando llega donde estaba la tumba de su amigo Lázaro y que ¿cierto? Había muerto. Bueno, las hermanas le recriminan de que no había estado ahí, ¿cierto? Y que si él hubiese llegado, él no hubiese muerto. Pero lo que más me gusta es como que, bueno, es como él primero llora y luego hace el milagro de traerlo de vuelta a la vida. Y eso es algo que me gusta más que nada porque me hace sentirlo tan cercano, porque creo que muchas veces nosotros, frente a la dificultad o frente a las situaciones de pérdida o a las situaciones que de verdad nos destrozan o nos desarman, como que nuestra racionalidad nos dice, pero tú eres una hija de Dios, tú tienes que estar fuerte, el Señor es tu fortaleza, y es como que, espérate, pero Jesús se dio el tiempo de llorar y él sabía que lo iba a resucitar, si era Jesús, o sea, Jesús era Dios, él sabía que Lázaro iba a volver a vivir, pero aún así se permitió sentir la tristeza de la pérdida, no está mi amigo acá, o aquí está el cuerpo de mi amigo sin vida. Entonces, y sobre todo en el caso de la emoción de la tristeza específicamente, y creo que una de las emociones peores manejadas por nosotros como cristianos, que podamos entender de que necesitamos ser honestos y sinceros y coherentes con nuestras emociones. Pero para eso obviamente tenemos que saber qué estamos sintiendo. Entonces Jesús nunca esconde sus emociones, nos deja el ejemplo de la necesidad de expresar y liberar nuestras emociones, y como ya les había mencionado, nuestras emociones son físicas, por lo tanto la expresión emocional no es con palabras. Si bien nos puede ayudar a veces a escribir cosas, nos puede ayudar a veces, pero generalmente la expresión de la emoción es física. De hecho, por ejemplo, una de las formas de terapia, por ejemplo, cuando una persona hay mucha rabia acumulada, es gritar. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, que los niños, yo me doy cuenta, lo observo mucho obviamente a mi hijo, por ejemplo, cuando él está nervioso, se mueve mucho, bueno, en general se mueve mucho, pero cuando está nervioso, se mueve más. Y se mueve, y se mueve, y se mueve. Y yo, a veces uno como adulto le dice, pero quédate quieto, quédate tranquilo. Y me pasó hace poco que como que dije, no, lo voy a dejar que él se mueva, si al final se está moviendo, no le está haciendo daño a nadie. Es porque y era porque estaba, en el fondo estaba ansioso porque iba a salir, porque iba a ir a un lugar que le gusta, porque iba a pasar algo que a él le entretiene, y eso como que ay, lo ponía nervioso y por eso se movía mucho. Y por otro lado, por ejemplo, cuando él tiene pena o cuando algo a él le molesta, él llora. Y muchas veces él tampoco entiende lo que le pasa y yo como mamá tengo que ayudarlo a distinguir qué es lo que le está pasando. Por ejemplo, cuando a veces no le dejo, por ejemplo, mamá, quiero ver tele o televisión ahora a las 11 de la noche, y yo le digo, no, ya a esta hora ya no se puede ver televisión, y a veces él se pone a llorar, pero se pone a llorar, yo me doy cuenta que es un llanto de rabia y no es un llanto de tristeza, sino que es un llanto de que está enojado porque yo le estoy diciendo que no. Y yo le tengo que ayudar a detectar. Y le digo, pero, por ejemplo, entonces ahí yo le digo, no llores de pena, o sea, no llores de enojo,
Es algo que yo tengo que hacer y trato de explicarle dentro de lo que él me entiende, ¿cierto? Para que él exprese su emoción. No le digo, deja de llorar, porque si yo hago eso, le estoy enseñando que las emociones no se expresan, ¿ya? Y muchas veces nosotros así vivimos, sin expresar lo que nos pasa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé yo si necesito sanar mis emociones? Los que estamos aquí hoy día conectados. ¿Cómo sabemos si tenemos la necesidad de sanar nuestras emociones? Porque si las emociones son normales y son humanas, ¿cuál es el punto digamos, de límite entre una y otra? Y es que las emociones se transforman en emociones dañadas. O sea, hay una versión, por así decirlo, como dañada de cada una de nuestras emociones más básicas a veces. Y aquí enumero algunas, como por ejemplo la del enojo, que creo que es la que siempre saco más de ejemplo, pero por ejemplo, Jesús mismo enseñó, ¿cierto? Dice, airaos, pero no pequéis, dice un versículo de la Biblia. Pero el enojo es normal sentirse enojado. Jesús también se sintió enojado, pero cuando tenemos ira, que es un enojo exacerbado, cuando, por ejemplo, el enojo me controla a mí y no yo el enojo, cuando, por ejemplo, eh, pierdo la capacidad de incluso, por ejemplo, de no hacer daño, porque el enojo finalmente eso es lo que produce una sensación de querer hacer daño. Y el enojo, o sea, todas las emociones tienen una función natural. Por ejemplo, el enojo es en el fondo una respuesta a la injusticia. Cuando nosotros vemos una injusticia, algo que es injusto, sea con nosotros o con otras personas, el enojo es lo que nos permite luchar para que se haga la justicia. Si yo no sintiera enojo, yo nunca haría lo que es justo. Pero cuando yo me siento ira, quiere decir que yo en realidad estoy en un nivel, digamos, de enojo que ha sido dañado. Y eso puede ser eh, porque a lo mejor fue reprimir una emoción o viví una situación, me acuerdo que hace varias semanas atrás, eh, ahí salió una experiencia, ¿cierto?, donde, eh, donde yo les contaba de una persona de que su papá lo había dejado en vergüenza frente a sus compañeros de curso, a una persona, y esta persona en el momento, como no podía responder con la ira que sintió a su padre, en la edad adulta era una persona muy airosa, entonces ante cualquier situación explotaba. La tristeza, cuando es normal sentir tristeza, es normal que, por ejemplo, cada uno de nosotros hayan situaciones que lo hagan sentir triste, y la tristeza se expresa con lágrimas, se expresa llorando y se expresa, como les decía, en esa necesidad de ser cobijado. Pero cuando la tristeza pasa a ser depresión, me refiero entonces a esta tristeza prolongada, a este nivel de tristeza del que no puedo salir, donde en el fondo la tristeza me supera a mí, donde no me permite, por ejemplo, llevar mis funciones normales, donde interfiere por decir, por ejemplo, con mis actividades diarias, con mis relaciones interpersonales, eso ya se transformó en una depresión. Y la depresión en el fondo es una necesidad de sanidad sobre un área específica de mi vida. El temor se puede transformar en fobia. Todos nosotros necesitamos sentir miedo. De hecho, los niños, cuando son pequeñitos, la función del miedo no está tan desarrollada, porque no sé, uno tiene que estar ahí, ¿cierto?, atentos de ello. Por decir, por ejemplo, un niño uno no lo puede dejar solo frente a un precipicio, porque un niño pequeño no sabe que si se tira, se puede accidentar o incluso morir. Pero vamos aprendiendo en la vida con el temor o el miedo es el que nos permite tener precaución y defendernos frente a ciertos ataques. Pero cuando nuestro miedo nos paraliza de tal forma de que incluso a veces pensar en una situación ya me produce miedo y un malestar importante, entonces quiere decir que estoy también frente a una emoción del miedo y el temor extremo. De hecho, generalmente las personas con fobias se tratan a nivel clínico. El problema es que muchas veces lo tratan simplemente con medicación y esa no es la manera de tratar una fobia. Una fobia se trata yendo a la raíz del problema.
La culpa también es una emoción normal. Bueno, yo puse culpa normal, porque no hallaba cómo en realidad catalogar la culpa. Pero es normal, por ejemplo, que si yo cometí un error, sienta un grado de culpa. Por ejemplo, me pasó ayer que estaba en la casa de una amiga y Jimmy me iba a ir a buscar y yo tengo a veces la mala costumbre de que dejo mi celular en cualquier parte y no lo miro. Y él llevaba 20 minutos llamándome, estaba fuera de la casa y nadie le abría. Y claro, yo me sentí súper mal cuando me di cuenta porque finalmente él terminó llamando hasta a todo el mundo, faltó que llamar a los vecinos para que le abrieran la puerta. Y claro, yo sentí un nivel de culpa. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, después le pedí disculpas, obviamente, cuando le abrí la puerta y todo, pero qué pasa si después yo voy en el auto y, amor, perdóname, es que no puedo superar esta situación, ¿cómo te puedo haber dejado 20 minutos fuera? Y después llegamos a la casa y, no, es que de verdad, y me quedo pensando en la noche, no, es que yo soy la peor esposa del mundo, ¿cómo es posible que yo lo haya dejado 20 minutos esperando fuera? Y ese nivel así como ya de, casi como una rumia de la culpa, esa es una culpa enfermiza, cuando ya finalmente, o incluso me adjudico culpas que no tienen nada que ver conmigo, o menos que, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con la sociedad y todo es culpa mía. Y que lamentablemente la iglesia también ha sido muchas veces precursora en esta culpa. De hecho, uno de los grandes argumentos de las personas que no son creyentes es que la iglesia manipula a través de la culpa. Eso a mí me lo han dicho así de frente. Entonces, la culpa no es, y algo que una vez aprendí es como, la culpa no es de Dios, pero si bien yo siento culpa a veces, porque obviamente me equivoco, no significa que, ya está, yo estoy en pecado tampoco, añado más culpa. ¿Ya? Entonces lo que necesitamos es ver cuál es mi nivel en que manejo yo la culpa. Y si en el caso de que estoy sintiendo culpa por cosas que son normales, por ejemplo, siento culpa por a lo mejor cosas, no sé, que son como que dañan mi ambiente, pero es parte normal, digamos, de un ser humano. ¿Por qué siento culpa por esto? O siento culpa, por ejemplo, a lo mejor de darme un gusto. Siento culpa a lo mejor de gastar en algo que es para mí. O siento culpa en algo que tiene que ver con... Cuando siento ese nivel de culpa, son momentos en los que es una culpa que es enfermiza. No es normal sentir culpa por esas cosas. Ahora, si yo, por decir, me gasté todo el sueldo, ¿cierto? En comprarme una cartera y dejé, digamos, sin pagar todas las cuentas que tienen que ver con mi familia y estoy afectando a mi resto, es normal, obviamente, y está bien sentir un poquito de culpa, pero si en el fondo yo, no, es que, por ejemplo, me acuerdo de una persona, mi mamá va a saber de qué estoy hablando, de una persona que cada vez que, por ejemplo, salía una mamá, que cada vez que salía, ella después para compensar a su hijo, era como que ella no podía pasarlo bien si salía sin su hijo, después tenía que compensar a su hijo. Ese es un nivel de culpa enfermiza, eso no es normal, tú no tienes por qué compensar a otro por pasarlo bien. ¿Ya? Y también está la vergüenza, que la vergüenza es una de las emociones que también muchas veces vemos muy dañadas porque la vergüenza es, de hecho, es una de las últimas emociones que aparece dentro de la niñez. De los niños, nuevamente, si se dan cuenta, los niños cuando son pequeños no sienten vergüenza. Por ejemplo, les puede cambiar la ropa, por ejemplo, en un lugar público y los niños no se preocupan mucho así que de que los vean. Pero después pasan por una etapa, hay una etapa entre lo preescolar y cuando ingresan a la escuela, donde sienten mucha vergüenza de muchas cosas. Por ejemplo, no sé, que un compañero se ría de ellos o que le digan cosas. Y la vergüenza, hay una vergüenza que es normal, en el fondo, que es, por ejemplo, no sé, que alguien me avergüence públicamente, que alguien, por ejemplo, eh, me diga algo como una broma pesada, por ejemplo, que es un nivel normal de vergüenza, pero hay una vergüenza que es paralizante. Por ejemplo, hay personas que no pueden hablar en público porque la vergüenza es demasiado grande. Entonces, aún antes de... hay alguien, se le activó el micrófono, no sé qué. No, Jaca tiene que ir. Si quiero cerrar la nota.
ahí la encontré. Ya. Entonces, hay una vergüenza que llega a ser paralizante. Por ejemplo, cuando una persona tiene una incapacidad, por ejemplo, de hablar con otros o una incapacidad de hablar en público. Hay gente, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, estudian una carrera en la universidad, pero después, por la vergüenza de salir a buscar trabajo, prefieren quedarse en casa y seguir estudiando o seguir extendiendo el tiempo de estudio por la vergüenza de simplemente pensar en ir a una entrevista de trabajo. Es demasiado fuerte esa sensación. Y eso es una vergüenza, esa es una vergüenza o claramente que no puede eh, perdurar en el tiempo. Entonces, tenemos que detectar o tenemos que ser capaces de darnos cuenta cómo están nuestras emociones. ¿Son emociones normales? ¿Tengo emociones como cualquier ser humano? Eh, que son prácticamente todas las emociones las puedo sentir, solo que las gestiono y las dejo salir, o tengo emociones dañadas. Por ejemplo, tengo tendencia a la depresión, tengo tendencia a la ansiedad, tengo tendencia a la ira, tengo tendencia a tenerle miedo a todo, o tengo tendencia a sentirme culpable de lo que está pasando, o la vergüenza no me ha permitido avanzar en muchas áreas de mi vida. Por ejemplo, a lo mejor no he emprendido porque tengo vergüenza, porque me da vergüenza el solo hecho de que la gente sepa que estoy iniciando un negocio. Entonces, necesitamos darnos cuenta si hay emociones en nosotros que puedan haber sido dañadas, y generalmente a veces las hemos llevado tanto tiempo o las llevamos toda la vida que pensamos que es parte de nuestra personalidad, pero no es normal, ¿ya? Y eso quería como que quedara claro hoy día. Si alguno mientras estamos hablando de esto, está detectando eso, es importante que podamos exponerlo y podamos hablar primeramente con el Señor, pero también buscar la ayuda sobre esa área y preguntar a otros. Quizás alguien de nuestro alrededor nos puede dar una opinión, sí, la verdad es que tú eres bastante así, o quizás siempre nos han dicho, sí, tú eres, por ejemplo, acá en Chile a veces se dicen las cosas como en broma. Ah, es que tú eres, acá se dice, por ejemplo, cuando alguien se enoja muy fácilmente, es que tú eres polvorita, como que enciende rápido. O dice, y eso es algo que se le puede decir a alguien como casi como, qué gracioso que seas así. Pero eso no es gracioso. Bueno, y hay muchas otras formas también de darnos cuenta que cuando hay emociones dañadas, pero esta es como a manera más general, ¿ya? Así que espero, no quiero, como siempre, no me gusta exponer a nadie, no me gusta decir si alguien quiere eh, como eh, que alguien necesariamente diga, sí, yo tengo un problema con esta emoción específica, pero, pero sí me gustaría orar para poder exponer esto y que cada uno de los que está acá podamos pedirle guía al Espíritu Santo en esto, que si hemos detectado que tenemos algunas emociones que están dañadas, que nos ayude a salir adelante en con esa circunstancia y esa situación.